¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto y Coma. ¿Alguna vez han detectado ustedes actitudes disfuncionales, digamos, que afectan sus relaciones sentimentales o han notado que se repiten patrones de conducta? ¿Cómo reparamos estas afectaciones? Ese será el tema aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. ¿Alguna vez has sentido que repites patrones de conducta que arruinan tus relaciones o te mantienes en relaciones tóxicas? Esto proviene desde la infancia, ya que desde pequeños se pueden desarrollar situaciones de apego debido a experiencias que provocaron inseguridad o ansiedad, generalmente por no desprendernos de cosas, personas o momentos. Para detectar a tiempo una repetición de patrones, es necesario revisar tu historial de relaciones y buscar, si es que lo hay, un común denominador que siempre dañó o fracturó tu unión con otra persona. Es evidente que si has tenido una serie de relaciones insatisfactorias, independientemente de su duración, es muy probable que lo tengas, especialmente si siempre acaban por las mismas razones: aburrimiento, infidelidad o alejamiento inexplicable. Además, es necesario detectar si las relaciones o la otra persona tienen alguna similitud o semejanza: personas manipuladoras, codependientes, sumisas o son celosas en extremo. La búsqueda compulsiva de recobrar lo vivido puede producirse con el objetivo de reparar las fallas emocionales, de alguna forma una oportunidad de lograr un resultado diferente. Sin embargo, si se han detectado estos patrones, lo mejor es buscar la ayuda de un especialista. Excelsior Televisión. Bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Yasmín Jalil y hoy estoy compartiendo con mi queridísima Cristal Mendívil. ¿Cómo estás? Hace mucho que no. Hace como 3 años. Hace como 3 años que no estábamos juntas. Pero me encanta, ahorita vamos a hacer una terapia grupal aquí, ¿verdad? Sí, vamos a sacar aquí nuestros trapitos al sol. Todos los sacamos y con mi queridísima psicóloga Natalia Ruiz, que pues es la primera vez, pero seguramente la primera de muchas. Ojalá, seguro que sí. Oye, ¿qué tema tan complicado, tan importante, porque creo que todos de alguna manera lo vivimos, ¿no? Absolutamente. Tenemos algunas actitudes que pueden ir, tú nos dirás, pero desde celos, desde de repente posesividad, no sé, tú me dirás cuáles, pero que luego las canalizamos en nuestras relaciones y por eso decimos, ¿por qué me va tan mal en el amor? Pues por algo que traes arrastrado. Absolutamente. Y esto que le llamamos justamente actitudes disfuncionales, que es lo que estábamos hablando justamente hace un ratito, ¿no? Porque decíamos que en la vida o repetimos o reparamos. Y la realidad es que a veces estas actitudes disfuncionales ni siquiera nos damos cuenta de que caemos en ellas. Y caemos una y otra vez. Y sin darnos cuenta se vuelven un patrón. Y de repente nos preguntamos, oye, ¿pero qué pasa conmigo? ¿Por qué será que las personas constantemente me rechazan? ¿O por qué será que las personas me ignoran? ¿O por qué me maltratan? ¿O por qué de repente siempre caigo en relaciones de tipo de abuso? Y entonces todo esto vale muchísimo la pena como detenernos a reflexionar como en el común denominador. ¿Qué está pasando? ¿Soy víctima de las circunstancias? Porque es bien fácil también de repente caer en la victimización, ¿no? Como de repente decir, estoy atrapado en esta situación, qué mal me va en la vida. Y es mejor ser víctima que ser el victimario en una relación. Siempre nos acomoda muy bien el papel de víctima, pero ¿por qué? Porque qué mal tino tengo, claro. ¿Por qué me tocan este tipo de hombres? Ay, fíjate que yo soy de esas, necesito una terapia, por favor. Y esto es bien interesante, Cris, justamente lo que decías. ¿Por qué nos victimizamos? ¿Por qué nos acomoda tan bien el papel de víctima? Porque evitamos responsabilizarnos de nuestras actitudes disfuncionales. De repente es bien importante dentro del vínculo, dentro de nuestras relaciones, como darnos cuenta que hay una coparticipación, es decir, las personas responden de una manera porque de alguna forma me tengo que preguntar si yo hago una invitación inconsciente a que las personas me respondan de una manera y no me doy cuenta. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el caso de una madre, una señora que está limpiando, yo qué sé, los platos en la cocina, y de repente escucha a un niño que está jugando, su hijo, ¿no?, en la sala, y está pateando el balón. Y de repente patea el balón y ¡paz! ¿Qué pasó? Y sale esta señora y dice, tronó el jarrón. Y entonces va inmediatamente con el niño. Por supuesto, esta señora ya bastante irritada, ¿no?, al respecto. ¿Quién rompió este jarrón? Y el niño inmediatamente responde, el perro, mamá. Cuando esta señora sabe que sacó al perro hace 10 minutos al jardín. Es decir, aquí hay una invitación de esta madre explícita
pero hay también una invitación implícita de la cual ella no se da cuenta. En lo explícito, ella lo que está intentando es que este niño asuma su responsabilidad, asuma las consecuencias de sus actos y entonces opere en consecuencia. Pero de lo que ella no se da cuenta, y es esta invitación implícita, es una invitación al niño para que mienta, para que se defienda. Y entonces porque le está provocando terror. O sea, si te digo la verdad, me vas a matar. Claro, pero ella no se da cuenta de esto, de lo que ella provoca. Y entonces, por supuesto, entonces cae en este juego de la victimización. Claro, a mí todo mundo me miente. Me miente mi hijo, me miente mi pareja, me mienten mis colaboradores, mis amigos. Y entonces soy incapaz de responsabilizarme de mis propias actitudes disfuncionales porque estoy convencido de que los demás son los que están en mi contra. ¿Son los culpables? Son los culpables de esta situación. Y eso, Cris, es bien importante, justo esto lo que decían. Tendemos a señalar muchísimo a los demás como los responsables de nuestras problemáticas. Nos cuesta como mucho trabajo tomar responsabilidad de ello. Y siempre es, claro, por tu culpa estamos mal. Claro, por tu culpa las cosas no funcionan como deberían de estar funcionando. Y entonces es bien fácil, de repente a todos nos ha ocurrido en algún momento de la vida que intentamos responsabilizar a los demás porque nos cuesta muchísimo trabajo. Pero yo no hice nada. Yo no hice nada. Él fue, claro, la regó. ¿no? Él la regó. Y entonces caemos en estas actitudes de tipo disfuncionales en donde de repente volteamos a ver y se vuelve como un patrón constante en nuestra vida y decimos, oye, ¿pero qué pasa? ¿Por qué todo el mundo responde de la misma manera conmigo? Y entonces ahí es donde vale mucho la pena como hacer una pausa consciente y detenernos a mirar los alcances de nuestras propias acciones, porque a veces, insisto, opera de forma como muy sigilosa, sin darnos cuenta, y caemos en la repetición. Repetir es algo bien fácil. Estamos bien curtidos en la repetición porque yo ya me sé el caminito. Yo ya sé que reacciono de una manera, la gente me miente, me tiro como víctima y lo resuelvo de la misma manera. Yo no sé si voy, me compro el pastel, voy, me bebo la botella de whisky, entro en acciones compulsivas, en fin, un montón de situaciones que yo ya sé cómo resolverlo. Estoy curtido ahí, ¿por qué? Porque de repente es como en la vida, estamos acostumbrados a qué alimento nos dieron cuando éramos chiquitos. Nos dieron fresas, por ponerlo como simbólicamente, ¿no? Las fresas, en el caso de esta señora, pudo haber sido el engaño. Porque tal vez cuando entramos en la historia de esta persona, porque claro, hay que saber que todo mundo tiene las más profundas razones para ser como es y hacer lo que hace. Nadie opera por malo. Por malo. Claro, no es que naciste, ¿no? No, por supuesto. Demoníaco. Pero lo por feo eso es justificar esas acciones, ¿no? Sí, decir, sí. bueno, es que su papá es igual, la mamá es igual, los tíos, toda la familia, por eso es que es así el joven. Pero por lo menos te sirve para entenderlo. Lo ¿no? entiendes, pero siento que hasta hay quienes lo justifican, el hecho de ser así. Y esto es bien importante porque por un lado puede ser una justificación, pero por el otro lado es bien importante que sepamos que si bien toda esta influencia de nuestra infancia va a ser, pues justamente va a influir muchísimo, esto no quiere decir que sea determinante ni concluyente en nuestra vida. No nos podemos quedar atorados ahí. Ok, comprendo de dónde viene, pero ahora tengo dos opciones, o repito o reparo. O reparo. Y además creo que es sencillo darte cuenta. Es como la persona que maneja y que choca y choca y choca y choca y dice, es que todo el mundo me choca, nadie sabe manejar. Claro. A ver, pues a lo mejor tú eres la que no sabe manejar y por eso estás tú chocando contra todos. Y hay situaciones como esta que dices del niño que crece y que todo el mundo le miente, pero de la mamá, perdón, pero las relaciones también es muy duro, ¿no? O sea, yo he oído, a lo mejor de 10 amigas, 6 que me dicen, es que todos los hombres me pintan el cuerno. Claro. ¿Hay qué? Y esto es lo mismo, ¿no? De alguna manera, cuando es todos, sí, con todos me pasa lo mismo, es cuando nos detenemos un poquito a reflexionar sobre estos patrones de conducta repetitivos. Sí. Porque, insisto, y luego hasta ellos lo usan. Claro. Como de, pues es que todos somos pintacuernos. Por supuesto, claro, ¿no? sí. Y entonces caemos en explica. estas justificaciones además, de este imaginario colectivo. Para el hombre es válido en esta sociedad. Exacto. Que no lo haga una, Claro. porque olvídate, te tachan de cualquiera, ¿no? Pero Sí. entonces,
¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué elegimos al mismo tipo de hombre o caemos en este? Y esta es una pregunta bien importante. Mira, déjame interrumpirte un momentito porque el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, llega a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. Este es el tercer encuentro ya en esta ocasión. Es una reunión entre los gabinetes, el saliente y el entrante. De hecho, ya llegó, me parece que ya está dentro de las instalaciones. Su coche llegó directo a la puerta. Estamos viendo ahí imágenes completamente en vivo y bueno, pues se va a reunir en unos momentos. Tendremos más información más adelante. Y continuando con la pregunta, ¿por qué caemos en estos patrones? Y sobre todo, ¿cómo salir de ellos? Porque puedes durar, no sé, toda tu vida repitiendo esta conducta, ¿no? Estos actos. Absolutamente. Sufriendo. Claro, por supuesto. Y entonces es bien importante preguntarnos de qué nos alimentaron en la vida. Es decir, de repente esta señora puede entrar como en este proceso de reflexión y descubrir que la alimentaron de engaño. Vamos a suponer que esta persona creció en un ambiente en donde de repente descubre que la adoptaron. Era una mujer que fue adoptada, sus padres se lo ocultaron. Y de repente vive esta situación en donde constantemente, digamos, le maquillaron las cosas, no le hablaron con la verdad. Y años después ella se entera de esto y descubre que efectivamente vivió esto, por las razones que sus padres se lo hayan querido ocultar. Sin darse cuenta, esta mujer se alimentó, digamos, de fresas. De fresas, digamos, es el engaño. Pero cuando aparecen las manzanas, que pueden ser la reparación, nos sabe muy raro. Porque en la vida, si nos alimentaron de fresas, ese es el alimento que vamos a ir buscando. Claro. Esas fresas a veces pueden ser el no ser tomado en cuenta, el de repente la agresión, el de repente sentirme abusado, es decir, de qué me alimentaron en la vida, porque ese es el alimento que de una u otra manera voy a insistir en descubrir, en encontrar. Y voy a propiciar, sin darme cuenta desde el inconsciente, desde esta memoria nula, situaciones que me hagan otra vez probar ese alimento, probar las fresas, digamos, en este caso. ¿Verdad? ¿Verdad? Todos queremos manzanas. No traía tanto muy bien, otra cosa, que bueno que no dije que bueno. Hacemos una pausa. Tenemos pregunta en nuestras redes sociales, participe con nosotros, @puntoycoma_TV. ¿Sabes cómo afectan las actitudes disfuncionales en tus relaciones? Participe con nosotros, volvemos. Continuamos con más de Punto y Coma, platicando acerca de este tema que nos resulta incómodo, pero que verdaderamente creo que prácticamente todo el mundo pasa por esta situación, y si no, pues qué felicidad si no ha vivido una experiencia de estas. Ajá. Cuéntenos van con Natalia, seguramente. Yo creo que van con Natalia o se encuentran puras manzanas en su camino, ¿verdad? Hablábamos de las fresas y las manzanas. Y las fresas y las manzanas, efectivamente. Es decir, esto como en el sentido simbólico, ¿no? Como entender que de repente en la vida vamos buscando el alimento que nos dieron. Y cuando aparece un alimento diferente, la oportunidad de reparar, de vivir un vínculo distinto, de sanar, nos sabe muy raro. Porque no es algo que aprendimos, es decir, no es algo a lo cual estamos habituados, no estamos familiarizados con ese nuevo sabor. Entonces, de repente rechazamos sin darnos cuenta la reparación. Y me parece que es bien interesante ponerlo en un ejemplo que igual ya a todos nos puede quedar como muy claro. Todos recordamos los atentados que se dieron en Nueva York. Claro. El 11 de septiembre, ¿no? En 2001, cuando de repente se estrellan estos aviones en estas torres gemelas. Y a partir de que sucede este evento, que es bien interesante y que además desarrolla Stephen Gross como uno de los estudios importantes, porque frente a situaciones de crisis es muy fácil de repente ver cómo opera la mente, la psique humana. Y entonces se da esta situación importante. ¿Qué ocurre? Cuando se estrellan estos aviones, lo primero que sucede en ese momento es que se activan las alarmas de incendio. Y entonces se activa la alarma para que efectivamente las personas tuvieran el tiempo para evacuar el edificio, para salir y salvar su vida. Pero eso es a veces lo que nos sucede de repente en nuestras relaciones. Se activan estas alarmas. ¿Y qué sucede cuando se activan? Está comprobado que las personas frente a esto, lo primero que hacen es preguntarse, ¿está sonando la alarma? Claro. ¿O seré yo que ya traigo ese ruido? Sí, claro, no, lo traigo el ruidito, sí, ¿verdad? No, Esto no está pasando. Tenemos que dejar el edificio. ¿Qué hacemos? Nos quedamos, esperamos y caemos en la duda. La duda se convierte en una zona de confort en nuestra vida. Cuando dudamos... Es que qué buen comparativo estás haciendo. Es decir,
Esto sucede en nuestras relaciones. Dudamos. Y suena la alarma y dudamos. Pero aparte dices, es que tengo que echarle ganas. Claro. No me puedo salir a la primera alarma que suene, ¿no? ¿Y estaremos tan mal? Sí. ¿Será que necesitamos ayuda? ¿Necesitamos resolver lo que nos está ocurriendo? Igual y es normal. Yo creo que así disfuncionamos, pero ahí la llevamos, ¿no? Y entonces caemos en la duda, porque la duda es esta zona de confort. Es esta zona en donde no tengo que tomar ninguna decisión. No tengo que hacer nada que requiera de mí un esfuerzo, tanto emocional o físico. Simplemente me detengo y espero. Porque en el momento en el que digo, sí está ocurriendo algo, si es una emergencia, necesito dejar el edificio, en ese momento me tengo que activar y me tengo que mover y tengo que salir. Entonces, ese es el primer elemento de lo que ocurre frente a estas, digamos, relaciones disfuncionales. Se activa la alarma y dudo. El segundo elemento que también descubrimos y que fueron estos estudios que dieron estos resultados, cuando las personas empiezan a dejar el edificio, estaban señaladas las salidas de emergencia, pero está comprobado que las personas no confían en las salidas de emergencia. Es decir, las personas intentan salir del edificio por el mismo lugar por el que entraron. Ahí está el factor de la repetición. Espérame, están señaladas las salidas de emergencia para que justamente se utilicen en un momento como este. Pero nos da mucho miedo, porque abrir puertas a lo desconocido, puertas a lo cual no estamos habituados, nos detiene. E insistimos entonces en ese momento volver a repetir, a volver a hacer lo que conocemos, aunque esté mal y aunque tal vez probablemente eso ponga en peligro mi vida, pero no importa, eso es algo que yo ya conozco. Repito porque me da muchísimo miedo empezar a probar algo diferente. Entonces evitamos utilizar estas salidas de emergencia que para eso están. Y después resulta que el tercer elemento es que empiezan las personas a salir del edificio, evacuar, y de repente algunas se detuvieron y dijeron, espérame, dejé mis fotos, mi bolsa, mis pertenencias, el dibujo que me hizo mi hijo cuando entró a primaria, y decidieron regresar. Es decir, para cambiar, para salvarnos de esto, necesitamos estar dispuestos a renunciar a pequeñas partes de nosotros mismos, porque de otra manera corremos el riesgo de perderlo todo. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué las personas no cambiamos? Porque se oye como muy fácil, pues cambiemos. Tan fácil que es cambiar, y ese justamente es mi chamba, ¿no? Mi trabajo, ayudar a las personas a que cambien. Pero constantemente nos topamos con esta resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque me da muchísimo miedo. Implica abrir puertas, implica dejar, soltar muchas situaciones, muchas actitudes que mal que bien, pues me han ayudado a defenderme en la vida. Pero ¿cómo detectas cuando llega tal vez en cuestiones de pareja, en tema de pareja, otra persona a tu vida y cómo distingues esos rasgos de personalidad o no sé, que estás por el mismo camino? Porque yo de pronto me he encontrado con personas que digo, no, esto es sumamente distinto a lo que ha existido en el planeta casi y al final es lo mismo. Sí, o peor tantito, conoces a alguien que es distinto y dices, ay, no me gusta. También. Ay, no, es que me está abrumando, ¿no? Es que ya va muy rápido, me quiere presentar a sus papás y tenías puras relaciones de cuates que no te hacían caso, que no te presentaban, que no formalizaban. Y de repente aparece esto que puede ser una oportunidad de vivir algo diferente. Y no te gusta. Y de repente tienes la sensación de decir esto, ¿no? Va muy rápido. ¿Qué pasa? Esto ya no me gustó. Y esto es bien importante, es decir, cómo detectarlo, cómo darnos cuenta de que otra vez estamos cayendo en un factor de repetición. Yo creo que es bien importante aquí darnos cuenta que la razón por la cual repetimos es porque preferimos no recordar. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tanto así? Es decir, si nosotros nos detuviéramos a recordar lo que nos ha ocurrido en la vida, las razones por las cuales nos hemos tenido que defender con estas actitudes disfuncionales, que en su momento operaron en nuestra vida porque no había de otra. Es decir, me estaban ocurriendo ciertas situaciones y eso hacía que yo tuviera que defenderme, ¿no? O de alguna manera, pues no había de otra, me engañaban, porque yo insistía y les decía, papá, mamá, o yo sé que soy adoptada, porque esta, por ejemplo, paciente escuchaba constantemente en conversaciones familiares y lo sabía, pero había una insistencia, no, mijita. No, para nada. Y vuelve a aparecer el engaño otra vez. Es decir, si de repente nos damos la oportunidad de recordar, de entrar a esto que han formado nuestra huella de abandono, nuestras carencias que en la vida, pues de alguna manera nos hemos enfrentado, porque todos de alguna u otra forma hemos vivido la adversidad de la vida. Pero a veces lo preferimos negar.
evadir, como no entrarle esa parte, porque nos resulta muy confrontador, muy doloroso incluso, ¿no? Como este dolor psíquico, emocional, el cual, para eso están las defensas, para evitarlo. Y como no le entramos a ello, entonces lo ponemos otra vez en la acción y repetimos y repetimos. Si nos diéramos la oportunidad de reflexionar y darnos cuenta que allá y entonces sí me engañaron, allá y entonces sí había una situación por la cual yo tenía o podía sentirme de esa manera. Hoy, aquí y ahora, las circunstancias son totalmente diferentes. Tengo otras oportunidades, tengo otra posibilidad de reaccionar frente a ello de una manera distinta y no volverme a colocar en este papel de me volvieron a engañar, me volvió a mentir mi hijo, sino que existe la posibilidad de entender, apaniqué a mi hijo, no tuve que haber reaccionado de esa manera, evidentemente él rompió el jarrón y le está costando muchísimo trabajo asumir la consecuencia, porque fui un poquito reactiva, digamos, al asunto. En ese momento tengo la oportunidad de observarme, de observar mi conducta y modificarla. Y en ese momento empiezo a extinguir estos patrones de repetición, porque si no, insisto, es bien fácil volverme a colocar en el papel de la víctima y de esa manera no salgo. Oye, ¿qué hacen los papás de esta niña adoptada, por ejemplo? ¿Qué es mejor, hablarle con la verdad? O no puede ser adoptada, o puede ser que su papá se fue con otra mujer y tú no la quieres lastimar, entonces le dices, no, tu papá siempre fue un hombre muy bueno, pero tuvo que, no sé, ¿no? Sí. Luego les hacen historias como para no lastimarlos y les mienten. ¿Qué es mejor ahí? Esto es una pregunta bien importante, ellas, porque de repente en este afán por proteger a nuestros propios hijos, de repente no nos damos cuenta que la carencia y la sobreprotección les hacen el mismo daño. Y es bien paradójico, porque uno diría, pues ¿cómo? Si le di, pero le di hasta de más. Y la realidad es que la sobreprotección es un mensaje de devaluación constante al niño. Es de alguna manera estar mandando este mensaje de yo no creo en tus capacidades para poder salir adelante en la vida. Y eso hace que yo te tenga que mentir, que proteger, que maquillar las cosas, que te resuelva. Es decir, no te puedo hablar con la verdad, cuando en realidad, la verdad, la realidad, siempre va a estructurar nuestro escenario interno de conciencia, siempre nos va a dar estructura, porque yo ya sé a qué enfrentarme, por dura que parezca. Por ejemplo, en el caso de padres que adoptan, es bien importante de repente ir como sembrando un poquito la semilla antes de ir hablando de esto. Es decir, hay autores que de repente aconsejan que en los primeros años del vínculo dejemos que el vínculo se dé entre madre e hijo, ¿no? Pero de alguna manera vamos preparando la semilla para en el momento, siempre es bien importante hacerlo antes de la adolescencia, ¿eh? Porque en la adolescencia viene una crisis de identidad. Y cuando este tipo de, digamos, revelaciones se dan en esta etapa, justamente en el momento de la adolescencia, provoca un shock. Se vive una fractura, porque el adolescente adolece de identidad, ¿no? De ahí viene esta palabra. Y cuando de repente además hay una fractura en términos de sus propios orígenes, se vuelve una crisis de identidad bien fuerte. Entonces, esto es bien importante hablarlo antes. Insisto, hay como maneras de ir preparando el terreno. De repente los niños, la palabra adopción no tienen como mucha conciencia, pero hay quien decide adoptar un perrito. Y vamos a adoptar el perrito y le vamos enseñando al niño lo que es la adopción. De alguna manera es como ir como fertilizando la tierra para eventualmente poner la semilla que haga que el niño, por supuesto, la realidad siempre nos va a dar muchísima estructura, porque es algo que yo ya sé. Y es algo que me estructura y con eso trabajo, pero cuando tengo maquillada la realidad se vuelve como muy complicado. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero regresamos contigo para seguir el tema que está súper interesante esta tarde y usted puede participar. Ahí están apareciendo las redes sociales en su pantalla. ¿Sabes cómo afectan las actitudes disfuncionales en tus relaciones? El 29% dicen que sí. El 71% dice que no. ¿Usted qué opina? Ahí está el Twitter. Le dejamos la cuenta y regresamos. Vamos a la pausa. Bueno, seguimos en terapia grupal, mi querida Cris, y yo preguntándole a Nat, pero ¿cómo? ¿Pero qué hacemos? Y nos estabas diciendo que siempre es mejor la verdad, por más dura que parezca. Y de pronto, en este afán por proteger a nuestros hijos, a nuestros papás, a la gente que queremos, les hacemos más daño mintiendo. Eso. ¿Cómo tomamos este rumbo de la honestidad?
para protegerlos de verdad, Claro. y que sea, pues, o que no sea duro, o que sea lo menos duro posible. Qué importante esto, porque además es la importancia de ser congruentes, de aprender a ser padres predecibles. Y esto es, ¿qué es ser predecibles, no? Y esto es como la base del vínculo, esta cosa de lograr realmente poner los elementos sobre los cuales vamos a construir nuestros vínculos, estos límites, que de repente tienen que ser, por supuesto, claros, tienen que ser flexibles y tienen que ser itinerantes. Es decir, vamos construyendo estos límites sobre los cuales va a suceder la relación. Pase lo que pase, convertirnos en esta base segura para nuestros hijos. Ellos saben que independientemente de que un día podemos tener un mal día, estar de mal humor, estar irritables, pero nunca los vamos a dejar de querer. Que ellos puedan venir y construir en nosotros este espacio seguro, ¿no? En donde realmente encuentran una base a la cual regresar en momentos de crisis, en el momento en el que lo necesitan. Pero darles oportunidad de que ellos también la busquen, porque hablábamos esto de la sobreprotección, lo duro que puede ser, porque generalmente madres sobreprotectoras fueron madres que vivieron mucha carencia en su vida, generalmente, insisto que esto no es una regla que determine así, pero cuando crecimos con ciertas carencias, intentamos repararlas en nuestros hijos, ¿no? Claro. Si a mí no me dieron, te voy a dar. Pero ese darle, en realidad, es darnos a nosotros mismos. En realidad no le estamos dando al niño, estamos intentando suplir nuestras propias carencias. Y en este asunto es bien importante porque, por paradójico que suene, una persona que crece con sobreprotección crece con un gran hándicap, es decir, una gran discapacidad de tipo emocional. Porque la adversidad de la vida va a surgir. Eventualmente todos nos enfrentamos a una problemática que tenemos que resolver. Y sucede que cuando estas problemáticas aparecen, no sentimos que tenemos las herramientas suficientes para poderlo resolver. Nos sentimos disminuidos en nuestra autoestima. Se nos cierra el mundo. Se nos cierra el mundo. Totalmente. Porque siempre había alguien que venía y resolvía. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar a las circunstancias de mi vida? Y entonces, de repente, por otro lado, la carencia deja, digamos, ese ligero elemento en donde nos deja bastante curtidos ante la problemática. El que vive con carencia de repente también tiene la oportunidad de vivir muy curtido frente a la adversidad y no se le cierra el mundo. Esa es la gran diferencia. Es decir, en otro momento de mi vida a veces viví esto y pude salir adelante. Y es este elemento también de la resiliencia, ¿no? Que vamos construyendo dentro de nosotros, estos recursos internos que nos hacen lo suficientemente capaces, no perfectos, porque esto es bien importante de lo que hablábamos, pero sí capaces de poder ir sorteando como las circunstancias de nuestra vida. O sea, de ser, como le digo yo a mi madre, como un gato que cae parado cada vez que lo avientan, cuenta con ello, ¿no? Cada vez que te hacen una Claro. y otra y daño, ¿no? Pero llegará el momento en el que esto cambie. ¿Cuál sería el ABC o el primer paso? Porque tú hablas de detectar, Nat, y de repente decimos, a ver, es que estoy viendo que no me gusta esto de esta persona y luego, bueno, pero eso no lo habían tenido otras parejas y a lo mejor es bueno, quién sabe. ¿Cuál sería el ABC en este caso? El ABC es cambiar, es hacer, es decir, movernos a la acción en conciencia, porque nos quedamos como en la duda, ¿no? En no doy el paso y si sí, y si me va mal, porque este es otro punto, no toleramos la imperfección. No toleramos vernos imperfectos, queremos que las cosas sucedan como las hemos pensado, ¿no? Y de repente es bien importante comprender que las expectativas nos juegan y de repente esperamos demasiado. ¿Y cuál es el riesgo de idealizar situaciones? Ahora sí me va a ir bien, ahora sí va a ser diferente. El riesgo de la idealización es la decepción. Entonces, aquí es bien importante aprender a matizar nuestras circunstancias. A ver, me voy a dar la oportunidad de vivir algo diferente. A vivirlo, sin expectativas. Con mucha esperanza sí, que es diferente. La esperanza siempre nos va a mover en dirección a nuestro anhelo. Pero la expectativa, de alguna manera, cierra el camino a que pueden salir las cosas bien o pueden salir mal. Pero además, creo que vamos acumulando años de vida y experiencia y nos volvemos más exigentes. Sí. Ya no caemos ante cualquier propuesta o cosa, ¿no? Que se nos atraviese. Y más por ahí. miedosos también. Y miedosos, claro, como que dices, prefiero estar solo Eso. que mal acompañado. Y eso, Cris, es bien importante porque sin darnos cuenta pagamos un precio bien alto en el no querer cambiar. Como en este asunto de decir prefiero estar solo que mal acompañado, no nos damos cuenta que el precio que pagamos en la vida puede ser muy alto.
porque entonces nos aislamos, nos encerramos o decidimos dejar de hacerlo por no atrevernos a cambiar. Ahora, la pregunta es ¿por qué no cambiamos, no? Decíamos hace rato, pues, tan fácil que es, cambio, y las circunstancias cambiarán. La realidad es que a veces cambiar implica, decíamos, renunciar, a renunciar a pequeñas partes. Y a veces necesitamos también renunciar a las ganancias que nos ha dado nuestra disfuncionalidad. Porque la disfuncionalidad también trae ganancias. Esto es bien importante comprenderlo. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, una persona que se victimiza siempre va a buscar la manera de que aparezca el rescatador. Es decir, siempre va a haber una figura dispuesta a rescatar a la víctima. Y entonces, de repente, pues sucede que me victimizo y aparecen personas o circunstancias. Mijita, por favor, tranquila, vamos a ayudarte, vamos a apoyarte. Tal vez en este momento no tienes trabajo o no estás atendida, tienes una situación de salud. No te preocupes, te resolvemos. Como, ¿por qué voy a perder la oportunidad de que las personas me sigan resolviendo? Es decir, esto opera a un nivel bien inconsciente. De repente nuestra disfuncionalidad, sin darnos cuenta, trae ganancias. Una persona que constantemente busca controlar dentro de sus relaciones. Y sin darse cuenta, y controla y controla. Y de repente se sabe, ¿no? En esta necesidad de tener que dejar el control, de soltarlo un poco. Pero entonces implica renunciar a la ganancia que también le trae esa disfuncionalidad. Porque este control también le permite, de alguna manera, tener todo, pues el as bajo la manga, ¿no? Es decir, claro, prever, saber qué va a ocurrir, etcétera. Pero insisto, el precio que se paga en la vida es muy alto por no soltar nuestras actitudes disfuncionales. Claro. Y entonces aquí es bien importante decir, necesito estar dispuesto a soltar aquellas defensas, porque allá y entonces, insisto, tal vez sí las necesitaba por las circunstancias que me rodeaban. Allá sí necesitaba defenderme de lo que estaba ocurriendo. Hoy mis posibilidades son otras. Yo soy incluso otra persona. Ya no necesito seguirme defendiendo de esa manera. Ya no necesito seguir controlando o necesito seguir evadiendo o necesito seguir haciendo un montón de cosas que son todas estas actitudes disfuncionales que nos soltamos. Oye, hablaste de las expectativas, que a mí me parece un tema crucial, porque de pronto, y además en una sociedad en la que vivimos, que te van generando todas estas expectativas desde que eres una niña, ¿no? Entonces, creces pensando, es que a cierta edad yo me tengo que casar con un príncipe azul que me va a rescatar. Claro, te programan, ¿no? Tengo que tener hijitos, me tiene que comprar una casa preciosa, tengo que tener 2 Golden Retrievers y todo tiene que salir maravilloso, mis hijos tienen que salir guapos y que les vaya muy bien en la mejor escuela con buenas calificaciones. Y cuando te das cuenta que no, o sea, que no estás viviendo un cuento de hadas y que tienes que renunciar a ciertas expectativas para buscar lo que realmente a lo mejor te hace feliz, que a lo mejor ni era eso. Absolutamente. ¿No? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para darte cuenta y para renunciar a eso? O te voy a poner otro ejemplo. Todos los papás, me imagino que piensan cuando tienen un hijito, un bebé, que va a crecer para casarse, para tener hijitos y todo para lo demás. ser futbolista, para ser, y de repente les crecen y te dicen, soy gay. Claro. Y entonces toda tu expectativa que tenías desde que lo tuviste en brazos amamantándolo, se te cae. ¿Cómo renuncias a las expectativas para tener una vida feliz y plena y no estar viviendo del pasado y de lo que pudo haber sido y no fue? Por supuesto, y esto es bien importante porque justamente con los hijos tendemos a crear un montón de expectativas. Y cuando nos damos cuenta del riesgo que esto implica, del riesgo que siempre va a implicar, porque entonces nos perdemos de la oportunidad de disfrutar la realidad tal cual es. Y vivimos en un mundo de fantasías, de sueños, de cosas que no necesariamente son verdad. Y de lo que todos tienen menos yo, ¿por qué yo no? Y entonces somos víctimas también de la envidia, porque nos tendemos a comparar, ¿no? En esta situación. Y empezamos a vivir esta emoción, que es una emoción también que callamos muchísimo, porque a veces pues, socialmente no está bien permitido, no está bien visto, ¿no? Que se hable de nuestras envidias. Y sucede esto, ¿no? Con las expectativas. Y en Semiología de la Vida Cotidiana justamente esto decimos, del tamaño de tus expectativas van a ser el tamaño de tus frustraciones. Entonces, mucho cuidado con eso. Es decir, nosotros mismos nos ponemos el pie en la vida, no nos lo ponen los demás, no es la culpa del otro que no haya cumplido con la expectativa. Pero entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Nada, explícame, porque relajados, sin planear nada, que todo se vaya dando, ¿cómo hacemos? Tenemos que empezar a disfrutar lo que tenemos en este momento de la vida, es decir, sin estar con un pie en el pasado, por lo que nos ocurrió, y otra mano en el futuro, pensando en lo que va a ocurrir. Vivir el momento. Vivir el momento, es decir, cuando descubrimos que en el momento tenemos más de lo que necesitamos,
para ser felices y estar contentos y completos, nos vamos dando cuenta de eso. Es decir, buscar elementos para volver a sentirnos satisfechos, matizando. Esto es bien importante porque tendemos muchísimo a escindirnos en el o todo está de maravilla o todo está muy mal, pero nos cuesta muchísimo integrar el gris en nuestra vida. A ver, espérame, ni tan bien ni tan mal, las cosas son como están siendo en este momento. Pero de repente nos cuesta muchísimo trabajo enfrentarnos a esta parte de nuestra imperfección y por eso nos vamos a las expectativas, porque las expectativas de alguna manera también lo que buscan es compensar nuestras propias insatisfacciones. Si no estamos dispuestos a enfrentarnos a la insatisfacción, a nuestros propios vacíos en la vida y darnos cuenta de ello, entonces vamos a seguir buscando mecanismos de defensa de alguna manera que hagan que evitemos el vacío. Te voy a interrumpir un segundo para que hagamos una pausa. Escríbanos, platíquenos si se identifican ustedes con una situación como esta, @puntoycoma_tv. Y también la pregunta del día, ¿sabes cómo afectan las actitudes disfuncionales en tus relaciones? El 52% nos dice que sí. Cambió, yo creo que es que ya están sabiendo, ya Sí. nos están ilustrando. Y el 48% nos dice que no. Volvemos. Ya estamos de regreso con más de Punto y Coma y nos quedamos aquí en la pausa comercial. Esto es una verdadera terapia, ¿eh? Usted también participe en las redes sociales. Recuerde que ahí puede dejar su respuesta acerca del tema del día de hoy. Y estábamos hablando, ¿seguimos con las relaciones de pareja o con los hijos? ¿Qué prefieren ustedes? Pues mira, en el corte estábamos con relaciones de pareja, entonces para seguir exacto, balconeándonos. Que de pronto por no confrontar, te quedas así. Claro. Y con las manos aquí y aceptando y diciendo sí, no, sí, lo que tú digas, acepto. O hay personas que sí pelean, que sí buscan que la otra parte cambie, ver un cambio en la otra persona y hasta que pues esto truena, ¿no? Y finalmente resulta esta persona culpable porque dicen, es que me presionaba mucho, pero tú no veías un cambio en la otra parte. Entonces, y ahí es donde le echamos la culpa al otro, ¿no? Claro. Donde es como muy fácil decir, de repente esto no se daba un cambio, no cambiábamos, o me sentía muy presionado por cambiar. Y el tema del cambio, además, ¿por qué piensas que vas a cambiar a la otra persona? Esto. ¿No? Claro. Si la conociste de una forma, no va a cambiar. O sea. Y esto sucede muchísimo y es algo que generalmente tienden a preguntar muchísimo los pacientes, oye, ¿esto va a servir la terapia si mi pareja no viene? Porque mi pareja no le va a entrar a un proceso terapéutico, pero yo vengo. ¿Esto va a servir? Por supuesto que sirve. Es decir, si cambiamos, cambia el sistema de alguna manera. Empezamos a salpicar un montón de nuevas actitudes que hace que las piezas también se empiecen a modificar. No somos seres aislados, ¿no? Somos seres en constante interacción dentro de un sistema y cuando una parte del sistema se modifica, eventualmente las demás piezas del sistema también se van a modificar, el sistema de la pareja incluso, ¿no? Pero hablábamos de esto, ¿no? De la importancia, porque aunque paradójico que suene, estas parejas que no están dispuestas a confrontarse son parejas que verdaderamente no están vinculadas íntimamente. Es decir, esta sensación a veces como donde no estamos dispuestos a discutir nuestros desacuerdos, porque esos van a surgir, inevitablemente. Es decir, que una pareja de repente pueda caer en discusiones, no nada más es normal, es absolutamente esperado. El problema no es discutir, es cómo lo hacemos. Y entonces, ¿a dónde vamos y qué resolvemos realmente en nuestro estilo de confrontación? Porque a veces tenemos la sensación de que la confrontación es igual a violencia. Y cuando caemos en el punto de que sentimos que las palabras ya no son suficientes para poder dejar claro lo que buscamos y tenemos que recurrir a la parte física, en ese momento estamos hablando de la fractura total de la intimidad. Es decir, la violencia en ningún caso está justificada, de ninguna manera, ¿no? Aquí estamos hablando de esta confrontación en donde es bien importante que tú sepas lo que yo espero, lo que tú esperas. Es decir, en tú me importas y yo te importo, pues por supuesto que me interesa lo que sientes, lo que piensas, lo que dices, lo que no, etcétera. Y en ese elemento, pues yo tengo una manera de ver la vida y tu pareja va a tener una manera muy diferente también de ver la vida. Y eventualmente esas dos partes se van a tener que confrontar para ir ajustándose a hablar un mismo idioma. Cada uno trae un idioma que aprendió en su familia o cada quien probó un alimento, ¿no? Fresas y manzanas. Y vamos a tener que construir al final el alimento que a los dos nos funcione. Pero entonces esto es importante, ¿no? Pero pongámoslo así.
te das cuenta ya al entrar a esta familia que a lo mejor había una serie de infidelidades alrededor, como que era una cuestión ya de vida, ¿no? De la familia. ¿Te sales de ahí o te quedas y dices, vamos a trabajarlo, vamos a confrontarnos, vamos a trabajarlo, vamos a dar otra oportunidad, fuiste infiel, pero esto se puede solucionar porque es lo que viste en tu familia, en tu casa, entonces, ¿o cómo? Absolutamente, Cris, porque sería como muy limitante pensar que porque las cosas ocurrieron de esa manera, todos nos tiene que alcanzar la ola dentro de la familia o dentro del sistema. Podemos saber que eso ocurrió, pero a medida que le podamos poner palabras, hablarlo, hacerlo consciente, esto es trabajarlo realmente a profundidad. Esto no quiere decir, es lo que decíamos un poco al principio, por supuesto que estas situaciones van a ser influyentes en nuestra vida, pero no son concluyentes. De ninguna manera llega a ser determinante. Siempre existe la posibilidad del cambio, de la transformación. Es decir, dentro de la pareja hay la posibilidad de estos vínculos fracturados volverlos a construir. Siempre existe esa posibilidad de reparar dentro del vínculo. ¿Qué buscan las personas? Es decir, unas a otras cuando se están confrontando. Justamente es una mente abierta y un corazón dispuesto para que el otro también esté dispuesto a cambiar. Es decir, buscar un cambio dentro de la pareja. Y entonces estos son como elementos importantes que necesitamos pues estar consciente de ello, claro, y no quedarnos con esta idea de decir, híjole, como le pasó a todo mundo. Sí, como el papá fue infiel, me va a ser infiel. Pero eso es cuando tienes a tu pareja, ¿no? Que encuentras este tipo de alertas de las que hablabas. Pero ¿qué pasa también cuando tú te das cuenta que tú eres la que está siendo sobreprotectora con los hijos, o que está siendo muy posesiva con tu marido, o que está siendo muy celosa con todas tus parejas? ¿Qué haces ahí? Ahí es bien importante estar dispuestos a renunciar a las ganancias de nuestra disfuncionalidad, esto que hablábamos hace ratito. Porque si no estamos dispuestos a ello, vamos a seguir repitiendo y cayendo en el patrón. Yo me puedo dar cuenta de ello, ok. Y de repente me doy cuenta que entonces sobreprotejo. Y eso me trae una ganancia. ¿Por qué? Porque me deja tranquila como mamá. Ya no tengo que estar pensando si al niño se le ocurrió ponerse el suéter o no. Yo ya se lo puse. Ya. Resolví el asunto. De alguna manera tranquiliza mis propios nervios. Bueno, o si le va a pasar algo en el antro, ya no lo dejé salir. Ya no lo dejé salir, ya lo resolví y eso a mí me deja tranquila. De alguna manera necesitamos estar dispuestos a renunciar a esa pequeña ganancia. Es decir, para poder cambiar y soltar esa sobreprotección, eso que está de alguna manera intoxicando nuestro vínculo, tengo que estar dispuesta a dejar eso. Porque si no, el cambio no va a suceder. Nos seduce muchísimo el volver a repetir, porque claro, pues qué mejor que sentirme tranquila. Claro. Que no tener que enfrentarme a la posibilidad de mis propias paranoias. ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Lo podrá hacer? ¿Lo podrá resolver? Mejor me anticipo a ello. Pero en el inter no me doy cuenta que empiezo a intoxicar mi vínculo muchísimo y que pago un precio bien alto. De igual manera con las parejas. De igual manera con las parejas, ¿no? Por supuesto. Regresamos con ese tema, si te parece, porque tenemos que hacer una pausa comercial. Volvemos aquí a Punto y Coma. Participe con nosotros. Ahí está la encuesta publicada en Twitter, @puntoycoma_TV. ¿Sabes cómo afectan las actitudes disfuncionales en tus relaciones? El 54% dice que sí, 46% dice que no. ¿Usted qué opina? Volvemos. Continuamos con más, ya estamos por finalizar Punto y Coma, así que aproveche estos minutos para responder a la pregunta que colocamos en Twitter en @puntoycoma_TV. ¿Sabes cómo afectan las actitudes disfuncionales en tus relaciones? ¿Sí o no? Y nos quedamos en el tema de los celos. ¿Cómo controlas los celos? Porque son buenos hasta cierta dosis, ¿no? Hasta cierto punto. Yo hubo un día en la vida que de verdad dije, esto me está enfermando nada más, no tiene caso, lo elimino. Lo eliminé de mi vida, pero después empiezan a salir con que te ponen el cuerno y demás y dicen, es que no cuidabas a tu pareja porque no lo celabas. Entonces, ni muy, ni tan. ¿Cómo logras ese matizar, equilibrio? ¿no? Es justamente esto, no caer en estos extremos. Porque entonces caemos justamente en el ya no me importa, ¿no? Es decir, siempre va a haber un grado de tensión, pero entendamos la tensión entre la pareja como este grado también un poquito como del interés que tiene que existir entre uno y otro, ¿no? Pero de repente cuando esto empieza a ser el factor que empieza a llenar nuestro vacío, es decir, la pareja se vuelve el elemento que empieza a llenar el vacío y lo utilizo como esto, el encargado de llenar mis carencias.
pues entonces, por supuesto, no estoy dispuesto a que nadie me lo quite ni a compartirlo con nadie. Porque siempre en los celos va a aparecer una amenaza, un rival de amores. Alguien que amenaza la posibilidad de aquello que ya tengo o que deseo tener, de repente se esfume. Y entonces, en eso me confronto en la posibilidad de decir, ¿y ahora quién va a llenar mis carencias, no? ¿Quién va a llenar mi vacío? De ninguna manera. Y entonces no es nada más el elemento de estos celos que se despiertan, es por qué se despiertan. Son unos celos que hacia dónde nos están llevando, es decir, hacia la sensación de perder nuestra propia seguridad, de nuestra propia valía, y a veces aceptarlo implica eso. A veces no aceptamos que nos sentimos celosos y simplemente nos volvemos agresivos con la pareja, nos enojamos muchísimo y en el fondo lo que opera es una amenaza. Oye, Nat, yo quiero seguir esta plática contigo, pero ya de manera más personal. ¿Dónde te encontramos? Platícame. Necesito ir a terapia. Para irme contigo de la vida, es que encantada de la tienes vida. espacio. Estamos en el Instituto de Semiología. Nuestros teléfonos, se los doy, 52 59 67 88. También nos pueden escribir a grupos@semiología.net, donde les podemos dar información incluso a nuestros programas, ¿no? De todo lo que hacemos con los grupos de desarrollo de conciencia. Y estamos poniendo tu Twitter también. Por ahí está mi Twitter, @NatRuizO, para que me sigan. También tenemos este blog en donde mensualmente estamos publico un artículo mensual. Ah, es buenísimo, sí. www.semiología.net, ahí lo pueden buscar, entran a actividades y van a ver el blog, y entonces tratamos temas diversos, la autoexigencia, los celos y la envidia. Y hacemos un programa 2 de esto porque nos quedamos con muchísimas dudas. Ya Por están allá supuesto. levantando mano de preguntas y demás. Esperamos Muchísimas a gracias, Gaby Tlasé, querida que Nat. nos vamos todas Sí, juntas, para ¿no? hacer la terapia grupal. Mil gracias, mi querida Nat. Al contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mi Cris. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Los dejamos con titulares de la tarde con Gaby Tlaseca. Gracias. Gracias.